Bienvenidos al canal de cocina familiar de supervivencia, rica, barata, sencilla y saludable. Comenzamos en 3, 2, 1, ya. Hola, buenas noches. Hoy os traemos una recetita muy sencilla para cenar y bueno, pues van a ser unos champiñones rellenos, en este caso con espinaca, puerro, ajito y lo que son los rabitos de los champiñones. En este caso hemos usado unas espinacas que teníamos congeladas, pero bueno, podéis usar unas espinacas frescas para hacer la receta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, con un poquito de aceite, vamos a picar esto, pues bueno, lo que nos queda sin picar, el puerro, los ajos y digamos, los rabitos de los champiñones, lo vamos a picar bien y lo vamos a poner en la sartén con un poquito de aceite durante unos 5 o 6 minutitos. Y bueno, pues ahora cuando ya lo tengamos en la sartén, volvemos a conectar para que veáis el paso a paso. Hola de nuevo. Bueno, ya tenemos nuestros ingredientes picaditos. Como os decía, tenemos el puerro, los rabitos del champiñón y el ajito, pues que se ha quedado por ahí abajo. Y bueno, aquí tenemos las espinacas. Si no os gusta el puerro, se puede usar cebolla. Entonces lo vamos a echar aquí, que ya tenemos el aceite calentito. Como siempre, usamos nuestra cucharita de madera. Echamos las espinacas, que como os decía ya he usado congeladas, pero se pueden usar frescas, ¿vale? Las teníamos congeladas porque, bueno, compramos una bolsa muy grande y para evitar que se estropeen, pues las guardamos y las congelamos en bolsitas más pequeñas para ir sacando para distintas recetas. Vamos rehogando bien y ahora le vamos a echar nuez moscada, un poquito de albahaca, un poquito de pimienta negra y una pizquinina de sal. Nos dejamos el orégano para el final porque lo echaremos cuando ya tengamos los champiñones rellenos y estén en el horno. Ahí es cuando le vamos a dar el toque con el orégano por encima, ¿vale? Entonces, ahora rehogamos todo muy bien durante unos 5 minutitos. Para ello le vamos a echar un chorrito de leche de cabra. Bueno, podéis utilizar también leche de coco, leche normal, leche evaporada, un chorrito, ¿vale? Lo que más os guste para darle un poquito de cremosidad al plato. Lo dejamos que se caliente un poquito y ya os digo, tenemos que tener esto rehogando durante aproximadamente 5 o 6 minutitos, en función un poquito de vuestra vitrocerámica. Cuando veáis ya que se va poniendo cremoso, que se va evaporando la leche y se va poniendo todo cremoso, entonces ahí tendremos listos los ingredientes para rellenar nuestros champiñones, que en este caso ya les tenemos aquí preparados bien limpitos. Les pasaremos a una bandeja de horno y ya ahí les pondremos el relleno y les pondremos por encima mozzarella, que como bueno, nos quedó un poquito del otro día de hacer las hamburguesas, y ya pues vamos a terminar con eso la bolsita. Así que nada, como os decía, en unos 5 minutitos nos vemos de nuevo. Hasta ahora. Hola. Bueno, aquí como veis ya tenemos pochadito todo, ya está perfecto para poder rellenar los champiñones. Vamos a apagar el fuego y vamos a proceder a rellenar nuestros champiñones. Vamos a ver.
A ver si calculamos más o menos bien. ¿Cómo huele esto, chicos? ¡Qué maravilla! Bueno, así. Como podéis ver, los champiñones tienen un tamaño grande, ¿vale? Para que os puedan estar bien rellenitos. Ahí está. Hemos puesto ya a precalentar el horno a 200. Ahora, una vez que tengamos nuestros champis rellenos, les echaremos por encima un poquito de mozzarella. Si no tenéis mozzarella, pues podéis rallar un poquito, podéis rallar alguna loncha de queso de cabra, de oveja. Se la echáis por encima y lo lleváis al horno, o bueno, si tenéis freidora de aire, pues a la freidora de aire. Durante un ratito para que se termine de gratinar el queso. Y ya estaría. Solamente, ya os digo, echar el quesito, fundirlo bien y echarle un poquitín de orégano. Ese sería el toque final de la receta. Vamos a coger un poquito de otro champi que nos ha quedado un poquito más relleno para terminar de rellenar nuestro último champiñón. Ya lo tendríamos. Ahora vamos a terminar echándole el quesito. Por la parte superior. Y esto va a quedar espectacular. Es una receta que se hace enseguida, muy nutritiva y encima está buenísima. Bueno, quiero aprovechar para terminar el quesito. Igual estoy echando un poquito de más, pero bueno, como sabéis, el queso bien gratinadito está muy rico. Ya vamos a terminar de echar por aquí. Y nos lo vamos a llevar al horno, pues calculadle unos 10 minutitos para que quede bien fundido el queso, se cocinen los champiñones y terminar con nuestra receta. Así que, como os digo, vamos al horno y en 10 minutitos nos vemos de nuevo. Hola, bueno, ya tenemos aquí nuestros champiñoncitos. Una vez que echa la mozzarella, como os decía, he echado por encima un poquito de orégano. Y lo he metido al horno, pues eso, 200 graditos, 10 minutos. Y este es el resultado. Así que buen provecho. Nos vemos otro día. Y bueno, si os gustan nuestras recetas, ya sabéis, darle a like y suscribiros. Gracias.